Paula, vamos a volver a hablar sobre la situación de nuestro personal médico. Ellos siguen haciendo un llamado para que, por supuesto, tengan sus implementos, para que se garanticen todos sus derechos, para que se les hagan las pruebas respectivas. Están ellos muy expuestos al virus del coronavirus, atendiendo a las demás personas. Son muchos temas. Por eso, su siguiente invitado, Paula. Pues mi siguiente invitado tiene que ver con la Federación Médica Colombiana Jenner, porque desde allí se viene haciendo, desde el día 1 en que se conocieron estos casos de coronavirus aquí en el país, pues un llamado a las autoridades nacionales para que se preste atención a las condiciones de seguridad, de bioseguridad en las cuales están trabajando los profesionales de la salud aquí en Colombia. Saludamos a su presidente, al señor Sergio Izaza, quien nos acompaña a esta hora. Señor Izaza, doctor Izaza, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Mire, doctor Izaza, la verdad es que ha sido muy doloroso tener que registrar en las últimas horas la noticia de las muertes de estos dos médicos, del doctor Nieto, también del doctor Gutiérrez, también del conductor de ambulancia en el Valle del Cauca que perdieron la vida, el señor Joaquín Satizábal. ¿Estas muertes pudieron prevenirse? ¿Son muertes que pudieron evitarse? Sí, dentro de todos estos procesos de infección generalizada en una pandemia por un virus como este son muertes, todas las muertes que que tengan todas las medidas de bioprotección y se cumplan rigurosamente las medidas de bioprotección se consideran muertes evitables. De manera que en esta situación pues hay un problema importante, y es que nosotros desde la primera semana de marzo, cuando recién llegó o se supo que había llegado la segunda semana de marzo al país una persona con coronavirus, hicimos un llamado al ministro de Salud respecto a el manejo que se le está dando a las ropas y a la bioprotección en los hospitales. Decíamos que era insuficiente y que no se estaba vigilando adecuadamente. Desde esa época, desde antes del 11 de marzo, nosotros llamamos la atención de esa cosa. No recibimos ninguna respuesta, y por otro lado, ya cuando se declaró la emergencia sanitaria, otra vez, primero nos pusimos a disposición del presidente de la República y vimos una serie de alternativas y de opciones a lo que se podría hacer en un momento determinado. Y una de las cosas que dijimos también desde ese momento por escrito rigurosamente es: por favor, atiendan de manera suficiente, adecuada y oportuna las medidas de bioseguridad para la protección del personal sanitario. Y esto lo que ocurre es que durante todo este tiempo, a raíz de una serie de llamadas y casi que de auxilio o quejas que nos llegaban directamente o permanentemente a la Federación Médica Colombiana y al Colegio Médico Colombiano, decidimos hacer una encuesta para ver qué era lo que pasaba, sí, en qué estaba esa. Y las cifras de la encuesta son alarmantes, todos ustedes la conocen, el país la conoce. Hicimos una rueda de prensa el miércoles de la semana pasada, y allí se demostró que ninguna de las instituciones, muy escasas instituciones contadas en los dedos de la mano en el país, cumplían con las medidas de bioseguridad adecuadas. De resto, ninguna institución en ninguna parte del país. De manera que ahí lo que había era ya planteado un problema de exposición sin ningún tipo o sin la suficiente protección para el personal sanitario, y en particular para los médicos, que son quienes deben estar, y las enfermeras, quienes debemos estar más cercanamente en contacto, más cercano con los pacientes portadores del coronavirus, enfermos o no. Sí, doctor Izaza, desde ese 11 de marzo, cuando hacen ese primer llamado con el ministro de Salud y después el contacto que hacen con el presidente de la República, ¿esa situación no ha cambiado? No, hasta el momento no ha cambiado, para nada. Es más, recientemente hicimos casi que una súplica: por favor hagan, señor ministro, hagan ya las compras centralizadas de los insumos de bioprotección, porque todo el mundo, eso fue noticia divulgada por ustedes, por los medios, de acaparamiento, de elevación de los costos de una manera impresionante, etcétera, pero además, por otro lado, una cantidad de personas
de industriales de que dicen, tengo tantas mascarillas, puedo hacer estas cosas, ¿a quién le entrego? ¿Con quién me comunico? Y no hay eso. Entonces decimos, por favor, compras centralizadas y distribución de esos implementos o elementos de bioseguridad directamente a las IPS. La otra cuestión, con los dineros 2.7 billones para la salud, y se le entregan a las IPS, por favor, entréguenlos directamente a las IPS para que resuelvan y tengan la capacidad económica para comprar los implementos precisamente. Y la otra cuestión, centralicen también esos dineros a través del ADRES y la entrega a las instituciones. Pero nada de eso ha ocurrido. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, nosotros no podemos hablar de bioprotección del personal sanitario si no hablamos de manera integral de la protección en general. Y la otra parte de la protección es la protección económica, que también sí está relacionada con la supervivencia. El 80% del personal sanitario trabaja de manera informal, solamente el 20% está contratado mediante contrato laboral. De manera que desde esa perspectiva también está desprotegido el personal sanitario, porque como trabajamos por contratos de prestación de servicio, en esos contratos yo soy el empresario, yo asumo toda la responsabilidad, entonces las ARLs se estaban desmontando de su responsabilidad de proveer eso, las instituciones también, ¿sí? Dicen, no, usted es un empresario, usted firma un contrato de prestación de servicio, usted asume todo, ¿qué tal esto? Entonces, por eso cada una de las instituciones, las IPS se daban manos en las manos, no digo el 100%, pero sí una buena parte. Las EPS también, las ARLs también. Entonces, Doctor ¿qué pasa? Izaza. Pues ocurre eso. Sí. Sí. Doctor Izaza, la directriz que impartió en las últimas horas el Gobierno Nacional acerca de que las ARLs deben ser de ahora en adelante las responsables de hacer que todo el personal médico en el país cuente con los implementos de seguridad necesarios para ejercer su oficio en medio de esta emergencia de salud, ¿soluciona ese problema que tienen ustedes de no contar justamente con esa bioseguridad y de estarse exponiendo constantemente, o no es suficiente? Bueno, entonces nosotros recibimos con mucha alegría esa directriz, esa orden, pero entonces al leerla encontramos una incoherencia grande, que es precisamente lo que le estoy diciendo, que nosotros somos los proveedores, los empresarios, ¿sí? Así nos llaman, ¿sí? Y eso le quita la obligación o la obligatoriedad a las IPS. Entonces, pero por otro lado dicen que todas las IPS están obligadas a proveer a sus trabajadores. ¿Quiénes son los trabajadores de las IPS? Si uno se baja a la cosa menuda, digamos desde el punto de vista legal. Los trabajadores de las IPS son los que tengan contrato laboral con las IPS, y con ellos todas las IPS tienen esa obligación y la van a cumplir. Pero los que trabajamos por contrato de prestación de servicios, entonces yo no soy empleado de la IPS, sino que tengo un contrato comercial de prestarle servicios a esa IPS, y entonces por ahí se van a desmontar de su responsabilidad las ARLs. Así haya dicho que están obligados a darle a sus trabajadores, las IPS lo van a cumplir y las ARLs lo van a cumplir, pero con los que están por prestación de servicios, ¿qué? Ojalá retomaran ese decreto y lo redactaran de manera coherente y contundente para que no haya lugar a interpretaciones, porque ese lugar a interpretaciones es lo que permite a que cada una de esas instancias se lave las manos. Eso sí lo han aprendido muy bien durante el proceso de la pandemia, lavarse las manos y no responder por lo que tiene que ser en forma. Entonces, sí, repito, la cuestión de la protección y la bioprotección está relacionada con la estabilidad laboral. Declaren precisamente que la obligatoriedad de laboralizar a todo el personal sanitario por parte de todas las IPS públicas y privadas, y ahí sí haría efecto automático, inmediato y contundente esa medida. Pero de esa forma ambigua no va a haber.
Sí, mientras que estén los contratos de prestación de servicios no va a poder funcionar la ARL, tienen que estar los contratos laborales, es lo que usted nos quiere decir, doctor Izaza. Sí, señor, así es. Pues doctor Izaza, muchísimas gracias por estos minutos. Ojalá se solucione prontamente esta situación por todos esos héroes, como lo hemos repetido una y otra vez aquí en las Más Noticias, que luchan por cuidar nuestras vidas. Él es el presidente de la Federación Médica Colombiana. Doctor Izaza, gracias, feliz día. Muchas gracias a ustedes, muy amable.